Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy tenemos por aquí a OpenUp y de la mano de Cristian Solís. Bienvenido, Cristian. Gracias. Bueno, tú has tenido varios roles dentro de OpenUp, pero podemos decir que ahora te encargas un poco de la expansión de OpenUp en España, porque es una empresa de Ámsterdam, ¿verdad? Así es. Sí, OpenUp nace en Ámsterdam hace unos 4 años. La crea Hai Coppens, que es nuestro CEO, fundador y psicólogo de profesión. Y nace con la idea de democratizar la salud mental, ¿no? De hacerla accesible para todos y para todas. Sí, porque es una plataforma, ¿no?, que está enfocada en salud mental, como has comentado, Ujú. y que ofrece un acceso directo a psicólogos certificados, ¿verdad? Exacto. Damos un acceso ilimitado Ujú, a psicólogos certificados en más de 17 idiomas, ¿no? ujú. De forma que garantizamos una accesibilidad en tema lingüístico, cultural, ¿no? A diferentes grupos en toda Europa. Pues Ujú. bueno, de eso vamos a hablar un poco y de vuestro lema, que ya lo has nombrado, de democratizar la salud mental. Ujú. Pero antes de nada, te quiero preguntar qué te hace a ti o por qué estás tan alineado con la misión de OpenUp para Ujú. incluso haber dejado tu país y mudarte a Ámsterdam a emprender esta aventura. Pues yo antes vivía aquí en España, exactamente, y decidí cambiar de aires y cambiar de rubro también, porque vengo de una familia de psicólogos, bueno, mi mamá es psicóloga y he tenido contacto cercano con temas de salud mental desde temprana edad, ¿no? Ujú. Y es algo que siempre me ha llamado, yo siempre he dicho, si no hubiera estudiado ADE, probablemente mi otra carrera hubiera sido psicología. Y mi interés en ese campo me ha hecho que cuando coincidí, ¿no? Con OpenUp, realmente dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Esto es en lo que quiero trabajar y porque lo iremos explorando, pero creo que hay mucho, mucho por hacer en el campo de salud mental y más en España. ¿Y cuáles me dirías? Bueno, qué guay, ¿no? Esto, porque al final es Ujú. súper importante sentirse alineado en lo que trabajas con tu propio misión o tu propio Ujú. instinto, ¿no? ¿Cuáles son los valores de OpenUp? Así en Bueno, general. en general, nosotros lo voy a ir Sí, traduciendo sí. porque están en inglés, ¿no? Primero está el We Care About You, es nosotros nos preocupamos por ti, que forma parte del enfoque humano que desea tener Open Up. Y luego tenemos el Make It Happen, ¿no? El hacerlo que suceda, Ujú. que para nosotros es muy importante pasar todos estos conocimientos que se han desarrollado en la psicología a la parte práctica. Y por ello nuestro enfoque cognitivo-conductual está orientado a ello, ¿no? A dar las herramientas para que las personas puedan solucionar sus problemas del día a día y hacer que sucedan los cambios, ¿no? Entonces, esos son los valores principales. ¿Vale? Y luego también tenemos realmente el walk to the talk, ¿no? Que es básicamente el ir acompañando en el crecimiento de cada uno de nuestros usuarios en el desarrollo de su bienestar emocional. Y esto que has dicho, que es un poco, ¿qué os diferencia de otras plataformas? Porque sois más humanos. Bueno, primero que nada, ponemos al psicólogo como frente de batalla, por ¿Mm? decirlo de manera metafórica, y damos acceso ilimitado, ¿no? A los psicólogos. Entonces, nosotros no ponemos barreras entre el usuario final y la consulta. De hecho, parte de nuestro servicio es que en 3 clics puedes reservar sesión con un psicólogo y en menos de 24 horas puedes tener una sesión en cualquiera de estos idiomas que te comentaba. Pero con barreras te refieres a que, por ejemplo, en otras aplicaciones pasas por
otro proceso antes de llegar al psicólogo, por test Sí, normalmente hay filtros. Primero tienes que pasar por una inteligencia artificial Vale. o por chat asíncronos, ¿no? Y luego recién como último recurso tienes al psicólogo de manera limitada, ¿no? Te Ujú. fijan 5, 6, 7 sesiones al Sí, año, sí, sí, sí. luego de las cuales hay que empezar a pagar un extra. En este caso, un usuario de OpenApp puede tener 20, 50, 100 sesiones, las que le desee y Vale, vale. necesite, ¿no? Ujú. Y vosotros os definís como una empresa que es high tech, high touch. Ujú. Explícame esto, ¿qué significa esto? Bueno, somos una empresa digital. Todos nuestros servicios lo brindamos a través de la plataforma de openapp.com.es, pero tenemos la posibilidad de que hables a través de videollamada con un psicólogo, lo cual le da ese toque humano, ¿no? Vale, de lo que Entonces, hablábamos antes. exacto. Ujú. Vale. Y, o sea, que básicamente, bueno, intentáis humanizar lo máximo posible este proceso, aunque parte es digital, ¿no? Exacto. Sí. Y ahora ya un poco para entender lo que se necesita, digamos, en las empresas, ¿creéis que está más normalizado acudir a un psicólogo dentro de lo laboral o todavía cuesta? Yo creo que todavía cuesta. Es un proceso que, digamos, desencadenó la pandemia y es una de las cosas buenas que nos dejó, pero todavía hay algo que tenemos que cambiar a nivel de mentalidad, ¿no? Se asocia todavía la salud mental a intervención y lo que nosotros estamos tratando de difundir es el tema de la prevención, que es muy importante para evitar burnouts, para evitar suicidios, ¿no? En casos más extremos, que son casos que se están dando, ¿no? Parecen lejanos, pero realmente se dan en el día a día y yo en el encuentro que tengo con empresas, instituciones aquí en España, he recibido varios ejemplos, ¿no? De Ujú. este tipo de casos. Ujú. Vosotros, ¿qué hacéis un poco desde OpenUp? Ya me has dicho que dar sesiones ilimitadas, pero para romper un poco con esos tabúes, que es verdad que la salud mental a nivel personal está más Ujú. aceptada, pero si lo asocias con lo laboral, todavía cuesta, ¿no? Entonces, desde Exacto. OpenUp, ¿qué hacéis para romper con esos tabúes? Bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con los departamentos de recursos humanos de las empresas con las que colaboramos Ujú. y tenemos todo un paquete de comunicación y de marketing interno para poder difundir, desmitificar, Ok. evangelizar, ¿no? En temas de salud mental con los empleados de estas instituciones, ¿no? Tenemos eventos online, generamos contenido, digamos que ponemos todo esto a disposición de los usuarios para que sepan, ¿no? Para que empiecen también a hablar abiertamente de estos temas con sus compañeros y eventualmente también con nuestros psicólogos, Sí, ¿no? que lo traten Ujú. un poco de De manera normalizar. natural, Exacto, ¿no? exacto. Y bueno, yo tengo por aquí que según la OMS se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a depresión o Ujú. ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi 1 billón de dólares anuales. Una barbaridad. Entonces, ¿qué retorno tiene para una empresa invertir en salud mental? Casi es obvio, Sí, sí, parece obvio y de pero hecho, cuesta, ¿verdad? pero cuesta, exacto, Ujú. cuesta. Y hay estudios que comprueban, ¿no? Que por cada euro que se invierte en salud mental hay un retorno entre 5 y 10, básicamente medido en menores tasas de absentismo, menores bajas laborales por motivos psicológicos, que hoy en día es la segunda causa más recurrente, ¿no? Mayor productividad, menor rotación de personal, ¿no? Por mencionar algunos de los aspectos, pero hay más variables que también están medidas en estos estudios y que realmente comprueban que hay un beneficio económico, ¿no? Económico, ¿no? Ujú, Que bueno, que al final es muy importante también. ujú. Pero bueno, ¿cómo influye el bienestar en el rendimiento también de un trabajador? Bueno, en la medida que hagamos trabajadores más resilientes y Mm, más felices, pues tendremos también trabajadores más comprometidos,
¿no? Más productivos y con una carrera laboral mucho más larga dentro de la organización, ¿no? Que al final hoy en día se habla mucho de la curva de aprendizaje, de contratar Sí, sí, sí. nuevos empleados y de todo lo que eso conlleva, ¿no? Todo el esfuerzo de las empresas Totalmente, sí, que sí. tienen que hacer en ese sentido. Entonces, creo que en eso hay un punto a favor, ¿no? El invertir en temas de salud mental. No, y bueno, aparte, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? El Mm, futuro de las empresas, nosotros que estamos 100% poniendo a las empresas en el centro, nos damos cuenta que, bueno, una salud mental es fundamental, ¿no? Y sí. trabajarla desde la empresa es, vamos, fundamental. Te quería preguntar también que vuestra... ya me lo has dicho antes, pero ¿por qué le dais tanta importancia a hacerlo de manera preventiva y no esperar ya a que, pues eso, a que se llegue al burnout o así? Porque cuando se llega a ese punto, muchas veces es más difícil llegar a la solución, ¿no? No es Ujú. imposible, pero sí que es más complicado. Intervienen fármacos, intervienen, bueno, psiquiatras, obviamente, para ello. Y mientras que cuando hacemos un enfoque preventivo, podemos evitar, primero, la baja, que es lo más obvio, ¿no? Sí, Y segundo, que el proceso de mejora sea más tortuoso o más largo, ¿no? En un enfoque preventivo puedes tener, dependiendo de la situación, ¿no? Unas 6, 7 sesiones para tratar un tema, mientras que en un enfoque de intervención pueden ser meses o años, ¿no? Para poder resolver algo que no se ha controlado a tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que todo esto tiene un efecto de bola de nieve, ¿no? claro, Entonces, en la medida claro. que evitemos o cortemos que eso se convierta en una bola de nieve, pues tendremos mejores resultados, ¿no? Sí, y vuestra Ujú, misión también desde Open Up es un poco que la psicología sea accesible a todo el mundo. Y al ujú, final, pues contáis con un montón de clientes, ¿no? ujú. ¿Cuántos clientes tenéis ahora mismo? Bueno, actualmente en toda Europa trabajamos con más de 650 empresas, Una ¿vale? barbaridad. Y atendemos de manera directa e indirecta a 200.000 empleados dentro de estas organizaciones. Y ¿No? además en 17 idiomas, o sea que esto lo Exacto, vuelve todavía mucho más accesible, ¿no? exacto. Eh, con todo este feedback un poco que recogéis de tantísima gente, Ujú. ¿cuáles son los casos más comunes que detectáis los profesionales en los trabajadores? Bueno, los temas más recurrentes tienen que ver con estrés y ansiedad, ¿no? Estrés y ansiedad, sí, es que es como Es siempre está en el top. Luego tenemos temas de autoconfianza, de propósito vital, ¿no? Una de las cosas que también la pandemia nos ha dejado es mayor introspección, mayor reflexión sobre si realmente estamos haciendo lo que deseamos hacer, si están alineados los valores de la empresa con nuestros valores, ¿no? mm. Sí, es Eh, como que te cuestionas de repente exacto. tu existencia, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, esos son temas que se ven mucho en las consultas. Ujú. Y luego también las relaciones personales, ¿no? Y relaciones laborales entre compañeros que definitivamente y de manera inexorable pues tienen un impacto en tu bienestar emocional. Ujú. Y lo has dicho también, estoy como todo el rato haciendo referencia a cosas que vas diciendo antes, pero has dicho que además la salud mental puede ser el detonante de problemas más graves. Has hablado incluso del Ujú. suicidio a nivel psicológico. Así es. ¿Detectáis esto también? Sí, 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 sí. De hecho, tenemos muchos casos de burnout, ¿no? Que se han prevenido Ujú. gracias a nuestro servicio y eventualmente también hemos tenido algunos casos de intentos de suicidio que también gracias a la intervención temprana Sí. de nuestro psicólogo junto con los sistemas locales de asistencia sanitaria en salud mental hemos podido, digamos, resolver, ¿no? Pero sí, se puede llegar a ese punto. La idea es que no se llegue a ese estadio tan grave, pero son casos que suceden más de lo que uno Sí, cree, no, ¿no? horrible Mm, y estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer un trabajo de prevención, ujú, porque muchas veces no lo ves venir, ¿no? Hasta que exacto. trabajas con la persona. Y es por esto un poco por lo que OpenUp quiere democratizar la salud mental.
Sí, porque realmente pensamos que hay digamos, hay una necesidad, ¿no? Ujú, Hay un vacío ahí que muchos sistemas de salud público no están atendiendo, ¿no? ujú. Y que creemos que nosotros podemos aportar nuestro granito de arena en hacer este servicio mucho más accesible desde un enfoque preventivo, con lo que eso conlleva, ¿no? Pero que al final tiene un impacto positivo en la sociedad. Bueno, además que es que OpenUp está fundado por un psicólogo, ¿no? Entonces, Exacto. con mayor fundamento. ¿Y creéis que todas las empresas deberían implantarlo como benefit? De hecho, yo no lo pondría simplemente como un benefit, Mm, sino que porque el benefit es algo tiene una connotación que puede lindar con lo opcional, ¿no? sí, Y yo creo que esto debería ser algo que esté implantado de manera permanente en las vale, vale. empresas, en O todas sea, las empresas, porque estos temas de salud mental no discriminan, ¿no? Si es de industria, si es de servicio, si es de turismo, afecta a a todos los rubros y a todas las industrias de la economía. o sea que ya no, ya directamente no es ni un benefit, es casi, vamos, una tarea más dentro de todo lo que se tiene que hacer en una empresa, ¿no? O así lo veis Sí, vosotros. sí, no, y no solamente lo vemos de una perspectiva porque nosotros trabajamos en temas de salud mental, sino que las mismas empresas en sus encuestas de riesgos psicosociales, de clima laboral, los empleados lo están Lo demandando. demandan. Exacto. Sí, sí, Ujú, sí. Puede ayudar además esto un poco en el employer branding, en la propuesta de valor, ujú. a atraer ese talento y fidelizarlo también. Definitivamente, Sí, 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 sí. Hemos visto que tiene un impacto positivo, ¿no? En la marca empleadora de empresas que utilizan este tipo de plataformas, porque realmente da a entender tanto al empleado que ya está en la organización como al potencial nuevo empleado que es una institución que se preocupa, ¿no? Por el bienestar de sus trabajadores. Y eso de ahí, pues obviamente hace que sea mucho más atractiva a una empresa que te dice, sí, te vamos a pagar tanto, totalmente. pero vas a tener una carga de trabajo, no vas a tener flexibilidad, no vas a tener equilibrio entre tu vida personal y laboral. Y hoy en día creo que cada vez más apreciamos, ¿no? Nuestra paz mental, nuestro bienestar interior, porque sabemos que si no, pues se dan casos como los que mencionábamos, ¿no? Burnout, Sí, sí. renuncia silenciosa y muchos casos más que hoy se mencionan y que están relacionados al tema de salud mental, pero es por ello que es necesario empezar a tomar acción. Sí, también además es que cuando te ofrecen esto directamente, ya se ve como que es una empresa que se preocupa por el trabajador. O sea, te sientes Mm, como más seguro de, joder, exacto. si lo están poniendo en su propuesta de valor Ujú, desde un principio, casi como algo obligatorio, ujú, es porque tienen una preocupación por el bienestar del empleado, ¿no? exacto. Entonces me parece súper, súper importante. Y yo lo creo, pero ¿creéis vosotros también que hasta ahora, y todavía de hecho, todo lo relacionado con salud mental es un lujo? Sí, sí, lamentablemente, y aquí voy a soltar un dato Dale. bastante polémico. No sé si estabas al tanto de este dato, A que ver, España es el primer consumidor de ansiolíticos del mundo, sí, he leído, he leído. ¿no? Es un dato bastante dramático, ¿no? Sí, Y eso ahí tiene que ver también con el poco acceso que hay hacia servicios de salud mental. Y esto se traduce en que ir al psicólogo hoy en día en España te cuesta entre 50 a 60 euros por sesión. Si tienes que ir unas 5 o 6 sesiones al mes, pues ya eso va suponiendo una mella en tu presupuesto personal, ¿no? Entonces eso hace que se convierta en un servicio de lujo al no estar cubierto por la seguridad social y que cuando vas a la seguridad social con todos los pros y contras que tiene el sistema, lo único que te dan son ansiolíticos, ¿no? Todos los panes, como dicen, sí, sí, sí. clonazepam, diazepam, pero no te brindan una asistencia terapéutica, que es realmente lo que más se necesita
sin necesidad de llegar a los fármacos, ¿no? También, bueno, es que yo creo que no te dan muchas opciones, quiero decir, es Exacto. como lo que tú dices, lo reparten como los pan. Mm, eh, em, tú vas a consulta y es prácticamente lo primero que te dicen. mm, Y yo creo que esto también tiene que ver un poco, ¿no? Con la inmediatez de la sociedad. Al final, cuando tú necesitas pasar por un proceso psicológico y recuperarte, necesitas un tiempo, exacto. necesitas entenderte y, y- y quizá no solo una terapia, pues eso, con un psicólogo, un terapeuta, sino añadir otras cosas de tu día a día. Ujú, Y ahora como todo lo queremos ya, como hay mucha inmediatez y tal, tiendes a pensar que, bueno, el médico te ha dicho que fármaco y es una pastilla, digamos, fácil, ¿no? mm, Entonces yo creo que también hay que hacer trabajo de cultura en general, de aceptar esto, ¿no? Como parte de la sociedad y como además cada vez más tenemos muchísima ansiedad por el mm, ritmo al que vivimos y bueno, pues frenarlo, ponerlo como algo, lo que decías, prácticamente obligatorio dentro de las empresas ujú. y saber que es un proceso y que no es el fármaco fácil, ¿no? Exacto. Y entender que todos tenemos días difíciles, Bueno, ¿no? aparte, claro. Y que el que menos pues necesita ayuda y que mejor si tienes la posibilidad de tener ayuda de un profesional, ¿no? Y bueno, esto estábamos hablando un poco de las empresas españolas, pero Ujú. al final OpenUp es una empresa de Ámsterdam. Y te quería preguntar esto también porque tú has trabajado ya más de 8 años en startups diferentes Ujú. y no sé si ves una diferencia cultural muy grande entre, ya no te hablo solo de salud mental, pero entre las empresas de Países Bajos y aquí en España. Sí, definitivamente hay una diferencia en el esquema de trabajo que se lleva en el norte de Europa, ¿no? Porque Países Bajos comparte mucho con otros países de la región en el sentido de mayor flexibilidad, ¿no? Mayor balance entre la vida personal y profesional, ¿no? Definir límites, que también es muy importante. El remote, ¿no? Que tanto se habló Sí, durante lo la hablamos pandemia. ahora, que eso es como que Sí, quiero que me cuentes. Sí, sí, sí. que eso es algo que en Países Bajos ya lleva muchos años, Mm, incluso antes de la pandemia. Ya sin entrar al tema de los part-time jobs, ¿no? De los trabajos a ujú. jornada parcial, que es uno de los países con mayor puestos en jornada parcial, también una vez más en pro de este balance entre la vida personal y profesional, y que creo que en España todavía tenemos, ¿no? Un poco mentalidad de funcionario, ¿no? De que hay que estar presencial, Sí. lo cual eso no quiere decir que estás siendo más productivo, no quiere decir que realmente estás añadiendo valor, ¿no? El calentar en la silla Sí, sí. no es sinónimo de producir más. Y eso es algo que creo que en Países Bajos se ha entendido hace ya algunos años, y al final no es que sean más listos, simplemente que son más Una eficientes, diferente ¿no? manera cultural de... Y hay un enfoque más hacia la eficiencia que hacia la sobreproducción, ¿no? Entonces, Totalmente. yo creo que esa sería la diferencia principal. Y luego el tema de la flexibilidad, ¿no? Que para mí ha sido uno de los puntos más importantes, ¿no? Para poder llegar a ese cambio. Y realmente motivo por el cual estoy en Open Up, ¿no? Y es por la flexibilidad que te ofrece. Parte de mi equipo está en Australia, hay otra parte en Sudáfrica, obviamente tenemos equipo aquí en Madrid, en Valencia, y digamos, estamos deslocalizados, pero a la vez conectados, ¿no? Que es lo Ahí importante. volvemos un poco a cerrar el círculo al principio, Ujú, como las razones por las que te había a ti hecho también cambiar de país. Pues es que al final lo hablábamos un poco en el pre-podcast cuando has llegado y ya que te has metido en remoto, la confianza que tiene que poner una empresa, ¿no? en, ujú, en los trabajadores de que no es por el hecho de verte físicamente, es ujú, que ese trabajador esté siendo más productivo, ¿no? Que al final quizá allí, porque en España todavía tenemos mucho apego mm. y arraigo a la presencialidad, yo creo que estamos en camino. Es verdad, estoy un poco asustada porque después de pandemia parece que estamos volviendo, me lo contaba, no sé, alguien el otro día en un podcast, que estábamos yendo un poquito atrás otra vez
porque nos gusta vernos, ¿no? Sí. Pero es verdad que se puede, porque al final, pues allí dais toda esta flexibilidad que es también parte de esa salud mental de los empleados de estar a gusto, ¿no? Sí, sí, es algo que yo también lo he visto tanto en carne propia como en otras personas que también me lo han comentado, que al parecer la vuelta a la normalidad quiere decir que también se debe recortar el trabajo remoto y es algo que eh, creemos que es un error, ¿no? Porque realmente el enfoque al menos con el que ahora nosotros trabajamos es un enfoque por objetivos, por resultados que realmente es lo que a las empresas les interesa, ¿no? O Sí, les debería interesar. Y eso de ahí creo que hace que también cambies el chip, ¿no? El mindset. mindset en cuanto a la forma de trabajar de los equipos, ¿no? Em, y, y sí, o sea, yo creo que debería de fomentarse y de mantenerse, ¿no? El tema del remote. Pero bueno, Es es un otro tema, capítulo, ¿no? es otro capítulo. Sí. Pero ya sí, ya que te has metido un poco a modo de tips y un Mm, poco para aprender de cómo lo hacen las empresas de bueno, Países Bajos o Alemania, que también estáis, ¿qué tenemos que aprender nosotros, nuestras startups españolas, ujú. eh, de vosotros? Bueno, yo creo que siempre se puede aprender de todo y una de las cosas que creo que me han enseñado mucho de esta experiencia en el norte de Europa es la comunicación, es súper importante, ¿no? La comunicación directa. Ujú. Te evita muchos rollos Líos, y ¿no? muchos líos. El trabajar por objetivos, como lo comentaba anteriormente, ¿no? Y el también poder fijar límites. Yo creo que muchas veces en empresas españolas y los mismos empleados, ¿no? No sabemos fijar el límite, oye, hasta tal hora te voy a responder emails y tendrás que esperar al día siguiente o cuando vuelva de vacaciones, Mm, ¿no? Que eso de ahí también influye en la salud mental. Y es algo que todavía cuesta entender dentro sí. de las organizaciones y nos cuesta entender también a nosotros como individuos, ¿no? Y eso es muy importante a tener en cuenta y a trabajar, ¿no? Porque en la medida que tengamos mayor balance, ¿no? Tendremos también mayor satisfacción y mayor, digamos, resiliencia interna sobre las dificultades que se nos van presentando, ¿no? Pues, oye, nos apuntamos todas esas mejoras de la flexibilidad, Ujú, la comunicación interna, que ujú. ahora nosotros estamos poniendo mucho el foco porque creemos que es muy importante. Y bueno, para no robarte así mucho más tiempo y a modo ya cierre de podcast y hablando de, al final, salud mental, que es un poco vuestro objetivo, ¿crees que todavía falta mucho por avanzar en nuestro país en relación a esto? O... Sí, yo creo que el camino recién empieza, ¿no? Mm. Va a ser un camino largo, pero yo soy una persona muy optimista y creo que las cosas están cambiando. ¿Crees que vamos por el buen Y yo camino? creo que vamos por el buen camino, definitivamente. Pero todavía hay mucho por hacer. Bueno, poco a Ujú. poco lo conseguiremos entre todos. Exactamente. Súper bien. Pues oye, Cristian, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Me ha gracias a encantado Susame. tenerte aquí. Sé que has venido de Valencia, pasando por Ámsterdam, de esta flexibilidad que hablamos. Así es. Espero que podamos hacer más cosas juntos. Espero que así Muchas sea. gracias, Cristian. Gracias. Chao. Gracias.